es esta, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? A ver, para realizar esta tablilla tenemos que tener unos conceptos bien claros. Uno, que la iluminación, toma corrientes y fuerza siempre se van a separar por circuitos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vaya, digamos, haya un percance en mi toma corriente, se ha quemado, ha habido corte, cualquier cosa, yo vaya al tablero, desenchufe, digo, baje la palanca del circuito de toma corrientes y solamente ese circuito se bloquea. Voy a seguir teniendo luz, voy a seguir iluminación, voy a seguir teniendo ducha y voy a poder seguir manipulando cualquier otro circuito, ¿no es cierto? Esa es una de las principales características. Esa es como realmente tiene que hacerse una instalación eléctrica. Posteriormente, otro de los conceptos que tenemos que tener es que un circuito de iluminación no puede tener una carga mayor a 2000 watts, ¿ya? Un circuito de fuerza, de toma corrientes, no puede tener mayor a 3 watts. Y un circuito de fuerza, ya depende de cada equipo de fuerza, puede tener los watts que viene por defecto, ¿no?, en la máquina. Generalmente aquí, como pueden ver, hay un circuito de fuerza de 5000 que se hace referencia a una ducha. Ok, entonces tenemos que tener esos conceptos. Luego vamos a ir viendo más conceptos. Por ejemplo, de una red trifásica a una red monofásica. ¿Cuál es la diferencia? Pasa que todos conocemos una red monofásica, puede ser de 110 o 220 voltios, generalmente 220 y lo más eficiente es 220. Después tenemos lo que es la trifásica. La trifásica son 3 fases y un neutro que con eso podemos conectar, si queremos, equipos de fuerza, como ser motores trifásicos, elevadores. ¿Por qué? Porque necesitamos más potencia en algunos equipos, por eso realmente necesitamos una red trifásica. Posteriormente, una vivienda pequeña siempre va a necesitar generalmente va a necesitar una red monofásica y con eso estamos contentos. Pero en este caso, Oxy, no se está viendo la presentación. No es, a ver, un momento, tal vez porque me están solicitando unirse los compañeros. Vamos a aceptar a toditos. ¿Se puede ver la presentación ahora? Sí, sí, se ve. Ok. Entonces, como les iba explicando, ahora nosotros estamos haciendo una edificación de 400 metros cuadrados. Eso conlleva a que va a haber una demanda de energía, considerable, lo que nos va a hacer requerir una instalación trifásica. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser agarrar 3 fases y con esas 3 fases distribuir a toda la edificación. Pero ya no se conecten más. Ok, ahora. Bueno, con eso en contexto, se está viendo ahorita la presentación. Sí. Ya, entonces ya los compañeros que ya se están conectando recién, 10 y 10 y 13 ya no se van a aceptar. Bueno, lo que les decía. Entonces, aquí como pueden ver hay un ejemplo donde hay una primera planta donde allá arriba dice TDS, P1. Esta es una nomenclatura ya, no es normada, pero es el abreviado de tablero de distribución secundario, planta 1, ¿no es cierto?
Entonces hay tablero de distribución general, tablero, puede haber tablero, ¿qué más puede haber? Tablero de distribución primario y demás, ¿no? Entonces eso ya más a su criterio. Pero como pueden ver aquí, en una primera planta hay un solo tablero en la planta 1, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se mide toda esa planta, se suma todas las luminarias y se copia aquí en esa parte donde dice 436. Esa es la potencia de las luminarias. Luego, igualmente se hace de las tomas de corriente. Como pueden observar aquí, en este caso, si hacemos la suma de las dos de tomas de corriente, nos sale aproximadamente unas 3.400 watts, ¿no es cierto? Y como ya les había dicho, un circuito de toma corrientes no puede estar cargado con más de 3.000. Entonces, lo que se procede sería, lo más lógico sería dividir, ¿no es cierto? En este caso en dos, ¿no? Para que cumpla eso. ¿Por qué en dos, digamos? ¿Por qué más o menos similares? ¿Por qué no lo pongo a uno 3.000 y al otro los restantes, los otros 400, 600? Debido a que de esta manera podemos equilibrar mejor al final las cargas que le ponemos a cada una de las de las fases, ¿no? Entonces se nos va a hacer más fácil, aparte, no sé, va a ser mucho mejor. O sea, tiene muchas ventajas de hacerlo así directamente. Posteriormente, como pueden ver, aquí hay una potencia de 5.000 watts, y que aquí claramente dice CF. Eso significa circuito de fuerza, ¿ya? Circuito de fuerza 1. Entonces, el circuito de fuerzas, ustedes ponen la potencia que es de la máquina, del equipo, y directamente. Cada equipo de fuerza tiene su propio circuito. Y se toma como equipo de fuerza a partir de los 2.000 watts, hacia arriba. Luego, aquí en esta parte donde dice potencia en kilowatts, solamente es la división de este valor de la potencia en watts entre 1.000. Ahora, en cuanto a la tensión, esto varía dependiendo. En este caso, como pueden ver aquí en la TDS-P1, ¿no es cierto? En este valor, dice 220. ¿Por qué está 220? ¿Por qué no está 380? ¿O por qué está ese valor, no es cierto? Nos venimos aquí en la distribución general, bueno, en esa distribución, todo lo hemos cargado en una sola fase. ¿Ya? Si hubiéramos cargado a las 3 fases, hubiéramos mandado un sistema trifásico a ese tablero e íbamos a ponerlo aquí 380 para que haga el cálculo, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Si van a cargar una planta en monofásico en una sola fase, ustedes tienen que poner 220 en este espacio. Si es que van a distribuir 3 fases así, digamos, un valor en R, otro valor en S, otro en T, lo mejor sería, lo que tienen que poner es 380. Eso va a modificar el cálculo de la carga. Aquí está el cálculo de la carga que dice 47.25. Eso modifica, o sea, la tensión modifica ese valor porque la carga es muy dependiente a la tensión. Ahora, si me están siguiendo con sus tablitas, y espero que sí, el valor de la carga varía, o sea, la fórmula varía con una constante de raíz de 3. Si es trifásica, si es 380 o si es 220. Si es 220 no tiene esa raíz de 3. Entonces, eso revísenlo bien. En cambio, ahorita están 220, 220, 220. La ecuación debe estar sin la raíz de 3. Aquí en trifásico está con error porque creo que he borrado más plantas, entonces por eso me está dando error. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema, pero es lo mismo. Esta línea azul es la general
pero son las mismas fórmulas que las de abajo. Lo único que cambia es la fórmula de trifásica, la fórmula de 380, ¿no es cierto? Entonces, esa parte revísenlo bien, síganme bien, si están en computadora, síganme. Ahora, un tema de los alimentadores muy importante son los factores de corrección. Hay factores de corrección por humedad, por agrupamiento, por temperatura. Realmente hay muchos factores de corrección. El ingeniero no le he visto exigir mucho esta parte. Por eso es que solamente dos factores de corrección sean buenos. Enseguida les voy a mostrar el libro de alimentadores y se van a dar cuenta que no es solamente el factor de corrección por agrupamiento y por temperatura. De todas maneras, los factores de corrección sirven para esos cambios o sea, digamos, supongamos, por un ducto están pasando 7 cables o 4, ¿no es cierto? O 3, ¿no es cierto? Entonces, pasan tantos cables, pasan con energía y todo eso que puede generar pérdidas, puede generar, incluso generan, ¿qué se llama esto? Electromagnetismo. Puedes encender una luminaria, un diodo por ahí, si pasa mucha energía, ¿no es cierto? Entonces, debido a eso se aplican los factores de corrección. En este caso solamente estamos agrupando el de agrupamiento, en el caso de que haya muchos cables, y el de temperatura. Si es menor a 30 se va a mantener en 1.07. Si es mayor va a ir bajando, va a ir reduciendo ese factor. Estos dos factores van a afectar a lo que es la carga equivalente. ¿Por qué? Porque la carga equivalente es un resultado de la carga multiplicado por los factores de corrección. Si ustedes quieren aplicar un buen proyecto, un mejor proyecto, pueden modificar esta tabla y aplicar más factores de corrección todavía. En este ambiente, en estos lugares o sea, estas viviendas pequeñas, que son de 400 metros cuadrados, no van a tener mucha alteración por los factores debido a que no se presentan, digamos, casos con mucho agrupamiento o temperaturas. En cambio, a la hora de hacer fábricas o cualquier otro tipo de instalaciones, hay temperaturas de 50, 60, 70 grados, ¿no es cierto? Hay también donde se tienen que poner bastante cable, entonces ahí ya aplica mucho esto. Posteriormente ya tenemos el valor de la carga equivalente. En cuanto a la longitud, esto es muy importante porque, como les había dicho, esta tabla se realiza después de que han terminado sus planos, porque la longitud sale de los planos, ¿ya? ¿A qué se refiere? La primera longitud de 15 metros, esta la que está con azul oscuro, es la que está desde la acometida hasta el medidor, ¿ya? Esta de 5 metros, que sería, digamos, la del tablero de la primera planta, sería desde el tablero general. Aquí nos falta una línea del tablero general. De todas maneras, con lo que van a ir avanzando, les voy a ir explicando en la siguiente clase, en las dudas y todo eso, no hay ningún problema. Pero ya pueden estar llenando todos el resto de las tablas. Sería desde el tablero general hasta el primer tablero de la primera planta, ¿no? Sí, entonces no, sería desde aquí, desde el tablero general que está en azul hasta el tablero de la primera planta. Estamos bien, está bien esta tabla. Entonces, digamos, 5 metros, ¿no es cierto? Posteriormente, el circuito de iluminación, tienen que medir todo el cableado del circuito de iluminación, y en este caso 21 metros, 31. Igual, tienen que medir, todos midiendo como ya han hecho, y tienen que medir con el plano de ductos. O sea, ahí realmente se refleja cuánto es la distancia, ¿no? Entonces van midiendo en el plano 1 por 1 y qué distancias son cada circuito, ¿no? Una vez que ya esté bien distribuido, el circuito de fuerza igual por dónde está yendo, todo eso tienen que medir. Aquí está la longitud en metros.
Luego la longitud en kilómetros, que es la división entre 1000, y el conductor. Los conductores, otro tema muy importante. Los conductores generalmente para iluminación se toma de 14 AWG. Para tomas de corriente, 12 AWG. Y para los de fuerza, 10 o más, o el más calibre, ¿no? 8, 6 AWG. Ahora, los circuitos principales, estos, los de distribución de los tableros, se seleccionan de la siguiente manera. Tienen que venirse a la carga, leen la carga. Les voy a mostrar a continuación una tabla donde van a poder leer la carga y seleccionar el conductor. Tienen que leer la carga, cómo está montado y si es monofásico y trifásico, y se selecciona el conductor. Posteriormente, la sección del conductor. En este caso es 21, 10, 12, ¿no es cierto? Eso ya es de tablas, ¿no? Es el equivalente, ¿no? Del calibre a la sección. Posteriormente tenemos lo que es la caída de tensión. Ahora, aquí como pueden ver hay solamente la verificación de caída. ¿Ya? Aquí en esta parte donde les he dicho, ¿no? Seleccionar el conductor según a la carga es una de las verificaciones que les he explicado. Esta caída es otra de las verificaciones y hay otra que es por cortocircuito, ¿ya? Entonces, esta caída directamente tiene el cálculo, es un larguito nomás, entonces va a salir la caída directamente. Sin embargo, hay otra caída que los voy a enseñar a hacer, que la pueden reemplazar aquí o pueden añadirla, ¿ya? Entonces, y compararla. Entonces aquí lo importante es esto, las caídas, que no tienen que ser mayor a 2%. Vamos a ver, en algunos casos puede ser hasta 5%, pero generalmente es no menor al 2%, ¿ya? Entonces las verificaciones son ok, este factor K no nos sirve de mucho, y la caída en voltios, en voltaje, ¿no? En tensión. Eso nos puede servir, no es tan relevante. Posteriormente tenemos aquí lo que son ya la protección, la selección de motores. Esto es totalmente a criterio. ¿Por qué? Porque se selecciona el inmediato superior de la carga. Digamos, aquí tenemos en la de fuerza, tenemos uno de 32 que se ha seleccionado de la siguiente manera. Se ha seleccionado el inmediato superior de 24.99. Posiblemente haya uno de 25, pero lo recomendable para duchas es de 32. ¿Ya? Entonces es mucho a criterio. Aquí, los circuitos de tomacorrientes. Tenemos de 8 y de 9 amperes. Entonces nosotros seleccionamos para ambos casos de 10, ¿no es cierto? Entonces está bien. Luego para iluminación tenemos carga equivalente de 2.18. Hay disyuntores de 2, pero como está superando, el inmediato superior es el de 5. De igual manera el de la planta, ¿sí? De eso del inmediato superior seguramente hay una tabla, ¿verdad? Ahí para colocar los valores, para saber los valores. Excelente tu pregunta. Esto depende de mucho del fabricante que van a comprar los disyuntores. O sea, ustedes buscan, seleccionan su fabricante y el fabricante les va a decir, tenemos un monofásico desde 1 ampere, desde 2 amperes, desde 3 amperes, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene que buscarse el fabricante con el que van a trabajar. Mejor si trabajan con uno local, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo es el nombre del local, es SUC, creo. Los disyuntores que generalmente compramos, ¿no? De cualquier ferretería. Entonces, con esos valores es que tienen que seleccionar. Hay monofásicos, hay trifásicos. ¿Ya? Entonces tienen que buscar disyuntores, catálogo de disyuntores buscan y van a encontrar en PDF. Como pueden ver aquí hay una carga equivalente de 44, la inmediata superior para ese tablero es de 50.
Igual aquí arriba va a haber un carry equivalente y el inmediato superior. Este, el de aquí arriba, el tablero general, es la suma. Bueno, en realidad la potencia tienen que poner la demanda máxima. Ya aquí no van a sumar los tableros. Aquí en potencia van a poner su demanda máxima, les va a dar una tensión, una carga y demás. ¿Ya? Carga equivalente, sí, y tienen que poner ahí, pero generalmente se pone la suma, ¿no es cierto?, de todos los tableros de distribución, pero en este caso yo les recomendaría para que les salga bien el cálculo, porque de todas maneras, digamos, esto les sirve para seleccionar el disyuntor, ¿no es cierto?, y el cable. Entonces, de todas maneras, con la tabla que tienen, que el ingeniero les ha indicado, les va a salir. Pueden aquí poner la demanda máxima o la suma de todo y van a ver la diferencia, ¿no? Pero igual, de todas maneras, con la tabla que les ha pasado el ingeniero, van a poder seleccionar el conductor y el disyuntor. Entonces, eso es muy indiferente, porque para eso se hace esta tablita. Pero como ya tienen tablitas, pueden seleccionar esa tabla o pueden aquí directamente poner la demanda máxima, que igual les va a salir el mismo resultado que el de la tablita. Entonces, eso es indiferente. En este caso se ha puesto uno de 80 amperes, ¿no? Porque seguramente se ha sumado más de las demás plantas. Y para mostrarles, yo lo he borrado seguramente ya hace un tiempo. Luego, está lo que es la distribución de cargas por cada fase. De todos va a ser, absolutamente de todos va a ser trifásico. Entonces, lo que tienen que hacer es ustedes anotar y como pueden ver ya suma aquí, hay un 4.300, 8.436, que automáticamente está sumando ya todos los valores. En caso de que su equipo sea trifásico, se anota en los tres lados, digamos, si es un motor eléctrico de 2.000 watts, ¿no es cierto? Entonces en las tres líneas se anota. Luego, no se anota esto del tablero, la potencia del tablero. ¿Por qué? Porque la potencia del tablero es la suma de los circuitos. Entonces, son netamente los circuitos. Como pueden ver aquí, esta parte está vacía. Nada más. Eso sería en cuanto a esta tablita. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Aunque sí, en la parte de longitud de esa parte no la entendí, no llegué a entender bien. Cuando dijo... Esa parte de longitud, dime. Cuando dijo que es la distancia de la fuente al no me acuerdo. Mira, para empezar, tenemos esta distancia que dice 15, ¿no es cierto? Esta distancia es de la cometida, porque es del tablero principal, si te das cuenta. Tablero de distribución general, ¿no es cierto? Entonces, eso es desde la cometida, les había dicho, ¿no? De que desde que se saca la energía desde el poste hasta el medidor, ¿ya? O hasta el tablero principal, pero no va a haber mucha diferencia. Mejor si es hasta el tablero principal, ¿ya? Entonces esa distancia tienen que medir ustedes en el AutoCAD sacando cota. Luego, digamos, en esta parte que es 5, este es del tablero principal, que es este TDG, hasta su tablero de distribución general, de distribución secundaria de la planta 1, porque eso estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces ustedes igual miden. Si es un metro, si es medio metro, si está al lado, si es 10 centímetros, 10 centímetros se pone. Entonces, aquí está a 5.000 metros, por algo será, no recuerdo bien cómo era este proyecto. Pero si está a 1 metro, digamos, si está al ladito siempre el tablero principal del tablero de la planta baja, entonces le ponen 0,5, 0,3. Ya, y después el resto, digamos, este tablero del secundario, ¿no? Miden las longitudes. Desde este tablero secundario, ¿cuánta longitud hay del circuito de iluminación?
todo, desde el tablero tienen que sumar por todas las luminarias, cuánto cable se está usando, todo eso, y eso es la longitud. De igual manera el tema de circuitos de tomacorrientes, ¿ya? Entonces, netamente es una vez que realicen pero sus planos de AutoCAD, se van a dar cuenta qué longitud es. Pero es eso tienen que ir midiendo. Ahora sí, ¿no? ¿Se ha podido aclarar? Sí, sí, obvio. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Exacto, puede haber en alguna planta, bueno, en algún plano que me han presentado, he visto que había un taller mecánico. Entonces, uno de esos compañeros va a usar un motor trifásico, seguramente. Hay equipos trifásicos. Tiene que averiguar qué hay en un taller mecánico, qué equipos hay, y según a los catálogos que encuentre, si hay monofásico, lo pone monofásico. Si hay solamente trifásico, trifásico, ¿no es cierto? Entonces, eso ya depende de cada uno. Pero digamos, si es una bomba de agua, digamos, que es lo que generalmente todos van a usar, es una bomba pequeña, entonces una monofásica basta, ¿no? Ya va a ser el que encuentre equipos de trifásicos, pero tal vez quizá ya alguien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hace una pregunta. En la distribución máximo, ¿cuánto tiene que ser? ¿10.000 hace para ser monofásico? O sea, en cada línea. ¿Aquí? Sí. O sea, en cada línea, ¿cuánto tiene que ser? ¿10.000 para ser monofásico? En cada línea puede ser, la idea es que sea igual, la suma de los R sea similar a la suma, digamos. Aquí nos ha salido 8.436, digamos. Aquí en T puede ser hasta 9.000, puede llegar exagerando, o 8.900. Y en R puede llegar hasta 8.000, 8.100. Para eso se hace esta tablita, para que haya un equilibrio. Puede salir el número que sea, pero tiene que haber un equilibrio de los circuitos, o sea, un equilibrio de carga. Para eso es esta tablita. Para que no se cargue uno, digamos, no puede haber en uno 10.000, en otro 5.000 y en el otro 20.000, digamos, ¿no? Entonces tienen que ser igualitos. Pueden poner lo que sea, pero tienen que anotar toda la potencia del circuito. ¿Ya? En este caso, todos los circuitos están anotando así. Podría poner este 1.400 aquí en R, digamos. Podría poner este 1.600 en T, ¿no es cierto? En este caso, como solamente estamos hablando de una planta, solamente se ha anotado aquí en una fase, ¿no? Entonces, tal vez podría haber que esta tabla está incompleta, falta, digamos, pisos, donde sí se ha distribuido y se ha hecho la suma y demás, y todo tiene que ser igual. Otra cosa a comentar que me estaba olvidando, generalmente muchos tienen departamentos, la mayoría. Lo recomendable es que cada departamento, para evitarse poner trifásico a cada departamento, bueno, van a hacer la suma, ¿no es cierto? Van a sacar su demanda máxima. En la mayoría les va a salir una demanda máxima monofásica. Entonces ustedes, si les sale una demanda máxima no mayor a los 10 kBs, entonces tienen que hacerlo monofásico, tienen que cargarlo en esta parte, tienen que cargarlo tal como está aquí, en una sola fase, ¿no? Y si al final, digamos, tienen 4 departamentos, en cada departamento son iguales, digamos, cada departamento consume 6.000. Entonces les va a salir 6.000 en uno, 6.000 en el otro, 6.000 en R, S y T, ¿no es cierto? Pero son 4 departamentos y van a tener 6.000. Entonces, en cualquiera lo ponen, digamos, en cualquier fase, en la que le ven menos cargada, ¿no? Si son iguales, ni modo, a cualquiera lo cargan. Después circuitos generales lo cargan a otro ya también.
Y es lo mejor que se va a poder hacer. Va a ser muy desigual, va a estar, no va a haber un equilibrio exacto, pero va a ser lo ideal para la hora de conexión, para no mandar trifásico, digamos. No sé si me he dejado entender. Sí, sí, Ya. ¿Algunos otros chicos que tengan? Esto, digamos, en este caso, digamos, pongamos que es un motor trifásico de 5000 watts, ¿no? Entonces, vos tienes que copiar 5000 a los tres. 5000 en E, 5000 en S y 5000 en T. Exacto. Lo divides así como está aquí, digamos. Tienda lo pones, en vez de primera planta, lo pones tienda. Va a tener su tablero, va a tener iluminación y tomas, capas fuerza, y todito lo cargas como es menos de 10 kVA y va a ser independiente, todito lo cargas a un solo medidor, a un solo cable igual, o sea, a una sola fase. Y va a ser un medidor de monofásico, ¿no? Porque supongo que va a ser pequeñito, no creo que sea muy grande. No creo que te pida más de 3. Entonces, todo lo que tiene que ser separado, lo separan. Calculan, si es en caso de tiendas comerciales, el 100%, no tienen que sacar demanda máxima, ¿no? El 100%, todito lo suman, se fijan cuánto es, si es de más de 10 kVA. En este caso, miren, es 8000 nomás. Y eso que está sumado directamente, ni siquiera está con demanda máxima aplicada. Entonces, en caso de que hubiera una demanda máxima no más de 8000, se aplica de 10000, no se aplica un red monofásica, no es necesario poner trifásica, ¿no? Entonces, viendo si va a ser trifásico, esto tienen que saber bien distribuir. ¿Quedó todo claro? Esta tabla, chicos, esta tabla es muy importante porque con esto vamos a realizar el diagrama unifilar. Todo claro, ¿no? Ahora vámonos a lo que les decía, la verificación de alimentadores. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Aquí está. Si nos vamos al capítulo 5 del libro que les he compartido, tenemos que hay una verificación. Esto ya el Inge les ha explicado, pero yo os voy a explicar cómo lo van a resolver. Son estas tres verificaciones, ¿ya? Entonces, aquí en alguna parte les dice por dónde empezar, digamos, aquí exactamente. Si las longitudes son menores a 40 metros, hay que empezar por la capacidad térmica de conducción, a verificar. O sea, son tres verificaciones. Capacidad térmica de conducción, máxima caída de tensión permitida, máxima corriente de cortocircuito. Entonces, a longitudes mayores a 40 metros, entonces es mejor iniciar por un criterio de la máxima caída de tensión, y así les va a ir indicando, ¿no es cierto? Pero hay que hacer lo único que varía es esto, o máxima capacidad térmica de conducción, que es seleccionar el cable según a la carga que tiene en amperes, ¿no? Y la máxima caída en tensión permitida es si hay una caída de tensión. ¿Por qué? ¿Por qué hay caídas de tensión? Porque son largos los cables, ¿no es cierto? Y la máxima corriente de cortocircuito, que es la más complicadita, que les vamos a indicar aquí. Bueno, como les decía, vámonos, estas son fórmulas, aquí está, aquí hay algo importante.
Para alimentadores, los que son las caídas, no mayor al 2%. Eso quiere decir para los tableros, o sea, el principal y los secundarios, ¿no es cierto? Y para los derivados puede ser iluminación, toma corrientes, no mayor a 3%. Eso es importante. Luego son fórmulas que pueden revisar, que igual de todas maneras las fórmulas están en las tablas. Alguien que quiera especializarse mejor, ahí está bien. Luego, aquí está. Vamos a ver las tablitas. Las tablas que queremos ver son estas. Aquí está. Esto es según la capacidad máxima capacidad térmica de conducción se llama. Y nos vamos a venir a esta tablita que es la 5.3a. ¿Cómo se lee? Primero tenemos que ver cómo se va a montar, o sea, cómo es la, digamos, en caso de acometida vamos a usar una de estas, supongo, ¿no es cierto? Podemos usar subterráneas, bajo rejilla, después el ducto no empotrado a la pared, o sea, solamente sostenido, ¿no es cierto? Visto, y así. Entonces ustedes ven cómo se va a seleccionar cómo va a estar el cable, digamos, generalmente va a estar así como el 2, digamos, ¿no? Como el 1, exagerando. Luego para acometidas como el 12 o el 13, ¿no es cierto? Entonces, eso ya ustedes lo seleccionan. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vemos la capacidad que, o sea, yo ya les había dicho. Si es monofásico, aquí están. Esta es la columna que tenemos que usar. Y si es trifásico, tenemos que usar esta. Y les decía, buscan en amperios cuál va a ser la que van a, digamos, en su tablita les pide unos 40 amperes. Entonces van al inmediato superior, que sería este, de 50 amperes. Vienen hasta este lado y necesitan un cable de sección nominal de 10 milímetros cuadrados. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es para las instalaciones del 1 al 7. Hay otra tablita del 8 al 13, ¿no? Es para acometidas, esta segunda tabla. Entonces, con estas dos tablas ustedes pueden seleccionar y la máxima, la capacidad térmica de conducción lo seleccionan así. Entonces, es seleccionar nomás. Entonces, una vez que tienen ustedes la sección nominal, aquí hay otra tablita donde según la sección nominal, digamos una de 10 decía, ¿no es cierto? Nos venimos aquí, 10. El inmediato superior es de 10.52 milímetros cuadrados en la WG. Como no hay un número 7, directamente nos pasamos al 6, que es de 13,27. Entonces, con ese cable ya nos basta, se cumple. De esa manera es como tienen que seleccionar. Solamente van a manejar esta tabla 5.1 y las 5.3A y la 3B. ¿Ya? Eso sería el primero, donde está la capacidad térmica de conducción. Ya, con eso la tachamos. No es difícil. Esto netamente para alimentadores sería mejor que lo hagan. Solamente lo van a hacer estas tres para alimentadores. Y capacidad térmica de conducción y máxima caída para todo. El cortocircuito para alimentadores, ¿sí? Ahora, máxima caída de tensión, tenemos aquí lo que es la formulita. Se vienen hasta abajo donde hay ejemplos. ¿Dónde puede estar? Aquí está. Aquí está. Esta es la formulita, en volts nos da directamente. Donde dice K por I por L. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, ustedes pueden reemplazar esta fórmula en la tabla y pueden hacerla porque es la mejor manera.
La otra no sé de dónde será, pero es la tabla que más usan. Ya, es otra manera de sacar la caída. Pero si usan esta, ustedes van a poder defender porque van a entender la tabla, mejor si la reemplazan, porque así ustedes la reemplazan y si entienden porque por lo que estamos explicando, y una vez que defiendan, van a tener mejor nota o les va a ayudar, ¿no?, en la defensa. Entonces nosotros nos ayudamos con esta tabla, con esta fórmula que es el voltaje, o sea, la caída en voltaje. Entonces va a ser K por I por L, donde K es una constante, I es la intensidad y L es la longitud, ¿ya? Si no me equivoco, la longitud está en kilómetros. A ver, veamos aquí un ejemplo. No, aquí no hay un buen ejemplo. Aquí tampoco hay un buen ejemplo. Aquí creo que sí. Aquí está. Acá les voy a enseñar a sacar y 50 porque aquí dice carga instalada 50 amperes, dice, ¿no? Entonces en esta formulita, donde está aquí, en esta, esto es 1.96 dice, por 50. Entonces el 1.96 yo les voy a indicar de dónde sacar. Y es 50 amperes y 0,04 tiene que ser la longitud. Longitud de 104, dice. A ver, algo está mal aquí. Ah, no, aquí está. Para el tramo de 40 metros, final determinado de caída en tensión. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ese tramo de 40 metros está analizando. Entonces, lo divide entre 1000 es 0,04, ¿ya? Entonces, tenemos esos dos valores. Ahora veamos cómo sacar el valor de K. El valor de K se sale con esta tabla. Anótense las tablitas, solamente tienen que anotar. Anótense primero esto. No, esto todavía. No sé dónde está. Aquí está. Aquí está acá. Nos elegimos columnas, o esta columna o esta columna. Como ya ustedes saben, hay maneras de montar, igual aquí les explica qué tipos de montaje son y si es monofásico o si es trifásico. Obviamente, digamos, para un sistema de acometida vamos a usar una de estas, las 12 o la 13, y obviamente va a ser trifásico. Entonces directamente nos pasamos a esta tabla, ¿no? A esta columna, a estas dos columnas, ¿no? En especial a esta que es trifásica. Luego seleccionamos uno de estos valores, pero con las filas. A ver, veamos. Digamos, nosotros habíamos seleccionado, ¿no?, un cable de 10 milímetros cuadrados. Miren, aquí está. De igual manera tienen que buscar con esa selección nominal. Entonces, que en el anterior ejemplo ya les habíamos dicho uno al tanteo, 10 milímetros cuadrados. Entonces, nos venimos y cruzamos con esta columna de una forma de montar 13-14 y un sistema trifásico que sería, a ver, otra vez voy a volver. Sería este de 3.33. Entonces, ya con ese valor de K, nosotros volvemos fórmula. ¿Dónde está? Aquí está. K. Entonces, ahí reemplazamos la K, 3.33, y la intensidad, digamos, de 50 amperes, le ponemos los 50 y la longitud en kilómetros. En este ejemplo decía 0,4, pero porque era 40 metros, ¿no? Me he perdido ya. Entonces, de esa manera van a poder sacar, mira, aquí está. De esa manera, en este ejemplo, les sale en cuánto es la caída en volts, en tensión, ¿no? Una vez que tienen esa caída, ustedes pueden sacar el porcentaje, digamos. Si es trifásico, es de 380. Pueden sacar el porcentaje, esos 3.92 volts. ¿Cuánto por ciento es de caída para 380?
Entonces pueden hacer una regla de 3, lo que ustedes quieran. En este caso es de 1.03. En caso de que fuera un alimentador principal, cumple porque no es mayor a 2%. Es en caso de un circuito derivado, igual cumple porque no es mayor al 3%. Entonces, de esa manera es que tienen que sacar el porcentaje, ¿no? Mejor si lo modifican todos esa tabla, todos los que me están atendiendo, porque al final el INGE viene y les pregunta ¿de dónde ha sacado, con qué fórmula? Ustedes seleccionan esta fórmula y así decía en el libro y ya está. Entonces con eso defienden, ven que no es difícil, aplican esa tablita y demás. ¿Ya? Entonces eso sería en cuanto a la caída de tensión. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Bueno, entonces como sí es fácil esa parte, ahora vamos a la parte difícil. Como pueden ver, ya hemos hecho las dos verificaciones, siempre y cuando la verificación... Ahora, ¿qué hacemos si el cable, si no cumple, ¿no? Si hay una caída de más del 4%, o si hay una... o si, bueno, la capacidad térmica se seleccionó. Si después de eso no cumple, digamos, hay una caída del 5% y demás, ¿qué podemos hacer? Una de dos, podemos dividir el circuito, ya no en dos, ya en tres, por más que falte para llegar, digamos, a su límite, en caso de iluminación, que serían los 2000 watts, podemos dividirlo. O la otra opción sería aumentar el calibre del cable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? ¿Cuál está bien y cuál está mal? La diferencia es que cuál salga más barato. O sea, un proyecto real, tienen que ver cuál les va a salir más barato. Si poner otro cable les va a salir más barato, o poner un cable más grueso a todo el sistema les va a salir más barato. Esa es la diferencia, ¿ya? Con eso pueden definir cuál es el mejor criterio cuando no cumple la caída de tensión, ¿no? Ahora, hay algo que se llama la verificación por cortocircuito. ¿A qué se debe esto? Ustedes, tal vez la mayoría, ha pasado por un momento donde ha habido un cortocircuito, digamos, algunos, digamos, han podido trabajar en electricidad y demás. Entonces, tal vez, o en sus mismas viviendas ha habido un cortocircuito, ¿no es cierto? Donde lo que pasa es que cuando está mal diseñado el sistema, el cortocircuito hace que se queme en una sección, en el punto más débil de los circuitos, se va a quemar, se va a atizar, se va a quemar, se va a fundir y todo eso, ¿ya? Entonces, ¿para qué se pone la protección? Justamente para que eso no pase, para que no se arda, para que no se derrita, ¿no es cierto? Una protección se pone para que una vez que está excediendo el amperaje o haya un cortocircuito, el térmico salte y ya no haya electricidad, ¿no? Entonces, para eso se pone, por algo se llama protección, para proteger los circuitos. Entonces, esta máxima corriente de cortocircuito sirve para que cuando haya un cortocircuito y en lo que tarda en saltar el disyuntor, el cable todavía puede aguantar esas micras de segundo, ¿no? Esas milésimas de segundo. Entonces, para eso sirve, para seleccionar y para que el cable aguante un tanto, cosa que espere a que el térmico salte y no haya mayores consecuencias, ¿no? Que no se queme y demás. Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Hay dos maneras. Es esta fórmula. No se ve aquí bien la ecuación, pero aquí es mayor o igual. S es mayor o igual. Donde dice que es mayor o igual a la corriente del cortocircuito entre la raíz de T del tiempo en la que reacciona el disyuntor. Esto puede ser 0,2 milisegundos, 0,1 segundo, ya depende mucho del fabricante, de lo que ustedes van a seleccionar sus disyuntores. Y K, que es esto.
Es según el tipo de conductor, digamos. Generalmente es el de PVC, ese blanquito, ¿no? Está aislado con PVC. Entonces el blanco que tienen los cables que ustedes conocen es PVC, ¿no? Entonces tal vez hay conductores de mejor calidad, ¿no? Aquí XLPE, EPR, ¿no es cierto? Entonces también podría ser seleccionado con cualquier vez. Puede ser cobre o aluminio, ¿no? Entonces, K se selecciona de ahí. Lo único que nos faltaría sería el ICC. Y el ICC se saca de dos maneras. Uno, con esta fórmula, donde está también mal, porque ICC es igual a logaritmo, todo este logaritmo está entre paréntesis, es raíz cuadrada del logaritmo, y este 234 es más TF y más TI, si no me equivoco. A ver si alguien tiene para abrirlo un ratito su PDF en la computadora. No sé por qué aquí me está haciendo falta los símbolos. De todas maneras lo van a revisar bien esta formulita. O también la manera fácil sería seleccionar esto. Aquí está. Una de estas dos gráficas, no me acuerdo cuál era la diferencia. Esta es para PVC y esta es para XLPE. Entonces ponemos a esta gráfica para PVC. Hacemos lo siguiente. Sección nominal del conductor tenemos, ¿no es cierto? Digamos 10. Aquí los ciclos depende de cuántos ciclos cumple si no me equivoco, en un segundo. O sea, es como si el disyuntor, cuántos ciclos puede revisar, digamos, en un segundo, ¿no? Digamos, mientras más ciclos, mejor, ¿no es cierto? Entonces ustedes solamente tienen que cruzarlo, digamos. Uno general, digamos, va a ser de unos 20 ciclos, digamos, 8 ciclos, 16 ciclos, ¿no? Entonces, con uno de 16 ciclos, 10, cruzamos con la línea de 16 ciclos, que es este punto exacto, que está en el medio. Y si cruzamos hacia este lado, dice 2. 2 por 10 elevado a la 3, que serían 2000, ¿no? Serían 2000, y así pueden seguir seleccionando y todo eso. Esa sería la carga entonces del cortocircuito. Entonces con ese valor lo pueden reemplazar aquí. ¿Dónde está? Aquí. Y sacar la sección que necesitan para hacer la verificación, digamos. Si ustedes tienen una sección de 10 y aquí sale de 13, entonces tienen que seleccionar uno mayor, ¿no? Y así, de esa manera. Luego también está esta otra fórmula, que es la misma, ¿no? Que es lo mismo del gráfico, pero esta fórmula ya es más exacta, donde las únicas variables que se aumentan es el TF y TI. Entonces, porque si se dan cuenta, igual estamos usando la sección y los ciclos, que es el tiempo de reacción, que es lo mismo. O sea, ya depende de cómo entenderlo, es lo mismo. Entonces, lo único que nos faltaría sería TF y TI, que está en esta tablita de aquí, si no me equivoco, no. Aquí está. 5.19. Entonces, para PVC, entonces TF 160 y TI es 70 grados. Entonces reemplazamos aquí, sacamos el logaritmo, la raíz de todo esto, posteriormente multiplicamos por 0,34 por S, la sección que estamos usando, en este caso es 10, ¿no es cierto? Y la raíz cuadrada del tiempo en el que va a tardar en reaccionar el disyuntor. Aquí, como pueden ver, aquí dice tiempo de actuación de la protección o tiempo de eliminación de efectos en segundos. Entonces tienen que anotarlo. Igual les va a salir la corriente de cortocircuito, la intensidad de corriente. Y igualmente con eso vienen, reemplazan aquí y su sección tiene que salir, esta fórmula tiene que salir menor a la sección que están usando en cable. Si les sale mayor, tienen que seleccionar otro cable inmediatamente superior, porque si ya cumple los anteriores, va a volver a cumplir
Entonces, de esa manera es como lo que pueden resolver ustedes en las tres verificaciones. Esta última verificación, pero pueden hacer para cada uno, o directamente solamente a los alimentadores, ¿no? Y ya no a los circuitos derivados. Entonces, yo les recomendaría, para no perder mucho tiempo, directamente a los alimentadores, ¿ya? Entonces, el principal, a la planta 1, planta 2, a la tienda, ¿no? Entonces, eso les recomendaría, pero son esas dos fórmulas que tienen que resolver. Y la de caída de tensión, que es fácil, la otra la selección, que también es fácil. Ahora, preguntas. No hay consultas hasta aquí, chicos. Bueno, entonces con eso concluiríamos el día de hoy. Ya no nos faltaría nada, faltaría el diagrama unifilar y los informes, ¿no? Eso lo podemos llevar ya a la siguiente clase completo y con eso ya pueden concluir, ¿no? El viernes podemos llevar eso. Ya su proyecto ya podrían concluir con eso, ¿no? Con toda esa información. Después de todas estas 5 planillas, sigue el diagrama unifilar, ¿verdad? El plano del diagrama unifilar. Después de eso, ¿ya no queda más nada? Planillas, les quedaría el tema de costos y presupuesto. Ya. Y ¿qué más? Y bueno, y el informe, que sería la memoria descriptiva y especificaciones técnicas, ¿no? Ya. Eso con un formato, creo que les ha pasado el INGEA o no, a ver, aclárenme si les ha pasado. O si no, yo me voy a buscar una memoria descriptiva que más o menos se acople, ¿no? A lo que se requiere, a lo normativo. Y después especificaciones técnicas, que generalmente las especificaciones técnicas es describir el producto, digamos. Digamos, un ejemplo, ¿no? Para las habitaciones se va a utilizar, digamos, no para las habitaciones, sino generalmente se va a usar un tomacorriente doble, digamos, ¿no? De plástico, va a soportar 10 amperes, va a ser modular, va a estar suspendida a 0,30 centímetros desde el piso. Entonces, todo esto tienen que ir especificando. Esas son las especificaciones técnicas, más que todo, pero del equipo, más que de montaje del equipo. Otro ejemplo, digamos, el interruptor va a ser igual de plástico, modular, igual va a trabajar máximo a 10 amperes y demás, ¿no es cierto? Entonces, después de eso, pueden añadir otro que sería las especificaciones técnicas de construcción, donde, digamos, ahí se va a decir el tomacorriente está a 30 centímetros del piso, el interruptor a 1.5 metros, siempre al lado contrario donde se abre la puerta, y todo eso pueden explicar. Pero lo más importante son las especificaciones técnicas, de cuánto va a soportar, qué material está hecho y demás. ¿Alguna otra pregunta? Eso sí va a estar igual en el Dropbox, ¿verdad? Eso tienen que hacerlo ustedes. Porque nos dio una tabla donde es un checklist en realidad, donde está lo que tenemos que hacer para el proyecto, una lista, ¿no? Sí, exacto. Con esa lista van a poder ver lo que les falta, y uno de los temas importantes es especificaciones técnicas, presupuesto, aparte de las tablas, ¿no? Entonces, yo un ejemplo les voy a mostrar y eso ustedes lo van a ir llenando uno por uno. Entonces, eso, ojalá nos alcance el tiempo. No estoy al día. ¿Cuánto tienen que presentar?
Alguien. Es el 4 del próximo mes. Bueno, en realidad es el 11, pero ha dicho que para el 4, para el 6, ya lo tengamos listo. O sea, no faltan ni 2 semanas. Ya. Miren, se nos está acabando el tiempo. Háganlo ya nomás, todo esto, lo que hemos avanzado, porque el tema de presupuesto y costos, eso es complicadito nomás. Entonces el viernes trataremos de acabar, yo lo voy a hacer lo más rápido posible, el tema de diagrama unifilar. Vamos a ver especificaciones técnicas y presupuesto, ¿ya? Sin embargo, les voy a dejar no sé si el INGE les ha dejado ya la tabla de presupuesto. Si les ha dejado, usen esa tabla. Yo les voy a mostrar nomás no sé si será la misma, pero les voy a mostrar una tabla que es similar. Ustedes lo van a ir rellenando. Después nos faltaría la memoria descriptiva, que sin embargo, yo sé que el INGE les deja una guía de qué poner en la memoria descriptiva. Sin embargo, voy a buscar de algún proyecto antiguo a ver si es que puedo encontrar una memoria descriptiva bien normada, ¿no? Después con eso concluiríamos. Entonces el viernes yo ya concluiría, que sería fin de mes. Y ustedes tendrían ya una semana y media para concluir su proyecto. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Ninguno, ¿no? Entonces, en eso quedaremos. El viernes, por favor, todas sus preguntas guárdenselas y me hacen el viernes, ¿ya? No se pueden responder mucho en el WhatsApp las preguntas que me hacen por tema de tiempo y demás. Y a ver, el viernes les voy a indicar todo lo que falta. Estén terminando su proyecto porque ya no falta mucho tiempo. Este proyectito es para tiempo. Entonces, en eso quedamos. Nos vemos, chicos. Que tengan un buen día. Hasta luego.